de Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, a partir del 13 y al 19. Y nos gozamos también con Citlali, mi hermana Citlali. Levanta la mano, Citlali. ¿Ubican a mi hermana Citlali todos? ¿Cuántos dan gracias a Dios que se está integrando al ministerio de alabanza en el teclado? Dele gloria a Dios por eso. Ella ha sido una señorita que se ha esforzado en aprender este instrumento con un propósito: servir al Señor en la iglesia. Dios te bendiga, Citlali, y prospere lo que estás haciendo en el Señor. Mateo 16, 13 al 19, ¿lo tenemos ahí, mis amados? Gracias a Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él, Jesús, les dice a los discípulos: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, hará la obra que tú quieras que haga. A nosotros nos corresponde presentarnos como tierra fértil, buen terreno, para que la semilla quede sembrada y dé fruto en su momento. Pedimos entonces que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine, y en lo personal te ruego, Señor, me des de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la ocasión creo que lo amerita. El tema de esta mañana es hablar de la iglesia, y he puesto por título al mensaje de hoy: la iglesia invencible. La iglesia invencible. Y hablaré de tres aspectos de por qué decimos que la iglesia es invencible, de acuerdo al pasaje que hoy consideramos. Aunque hemos empezado una serie acerca de la autoridad del reino y que implica la autoridad de los creyentes, es decir, la autoridad de la iglesia, vamos a pausar por un momento ese tema, aunque tocaré en el último de los aspectos tratados esta mañana parte de ese asunto, la autoridad de la iglesia. Pero considero bien importante, mis hermanos, que conozcamos este texto que hoy vamos a meditar, porque en gran medida le da fundamento y en cierto sentido estructura a la obra de Dios a través de la iglesia durante los siglos. Así es que este pasaje, que ha sido cuestión de estudio, incluso de polémica, es importante que nosotros sepamos cosas de él. Entonces, el tema de hoy, mis amados: la iglesia invencible. La iglesia invencible. Y la iglesia es invencible en primer lugar porque su fundamento es Jesucristo. La iglesia es invencible porque su fundamento es Jesucristo. Jesucristo. Las grandes verdades reveladas en este pasaje derivan de dos preguntas que nuestro Señor Jesucristo formuló. La primera pregunta está en el versículo número 13, al final: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres, las personas, la comunidad, que es el Hijo del Hombre? Y es que el término Hijo de Hombre Jesús lo había usado respecto a su propia persona. Y registran al menos 88 veces los evangelios el título de Hijo de Hombre, con el cual Jesús se identificaba, y la gente incluso eventualmente así lo refería: Hijo de Hombre. Pero veamos dónde nace esta expresión. Y usted debe conocer esto, porque un énfasis en esta congregación, mi amado, es ese: que conozcamos la palabra de Dios, pero la conozcamos bien, que conozcamos lo mejor que podamos las Escrituras.
Hijo de hombre es un término que aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, a partir del 13 y el 14, se refiere como una profecía. El Espíritu Santo está hablando al profeta Daniel y él está dando algunas características de ese personaje con el título de Hijo de hombre. Vayamos a Daniel capítulo 7, 13 y 14. Si no tiene tiempo de encontrar en su propia Biblia el pasaje, siempre está el apoyo acá en pantalla, pero yo siempre le habré de recomendar que registre en sus notas lo que vamos comentando, particularmente los textos bíblicos. Dice Daniel 7, 13 y 14: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Es una referencia al Padre, el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio de este hijo de hombre es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, el reino de hijo de hombre, es uno que no será destruido. Es Jesucristo, mis hermanos. Es una alusión a nuestro Señor Jesucristo, y su reino no será jamás destruido. Y parte de, o mejor dicho, una expresión de ese reino de Dios es la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia de Cristo es invencible, porque su fundamento es nuestro Señor Jesucristo. También este título, Hijo de hombre, era dado al Mesías que por siglos los judíos habían esperado. Ellos esperaban a este personaje justamente, que traería dominio, gloria, poder, un reino permanente. Y entonces Jesús, quien es el Mesías esperado, no había sido reconocido todavía por la mayoría, pero él sí se identificaba con ese título, dejando ver que él era ese personaje, el que esperaba al pueblo de Israel para su redención. Pero también Jesús le gustaba, o de alguna manera se identificaba con este título, Hijo de hombre, porque expresaba su humanidad. Recuerden que Jesucristo, siendo 100% Dios, también es 100% hombre. Jesús nació de la Virgen María y portó humanidad, carne y hueso como nosotros. Así es que en el versículo número 14 del texto de Mateo 16 responden a esta pregunta los discípulos. Bueno, unos dicen que el Hijo del Hombre es Juan el Bautista. Y es que Herodes, el rey Herodes, pensaba eso. Pensaba que Juan el Bautista podía resucitar incluso, y pensaba que Jesús era una especie de resucitación de Juan el Bautista. Y había un grupo de personas que pensaban que el Hijo de Hombre podría ser el Juan el Bautista. Otros decían, bueno, Elías, puede ser Elías, porque había una profecía, no lo busque, en Malaquías, que decía que un día vendría o regresaría Elías. Entonces pensaban, seguramente es Elías también. Otros, no, Jeremías o algún profeta. Y esto es quizás una alusión al gran respeto que le tenían a los profetas, especialmente los de los escritos bíblicos entre el pueblo de los judíos. Pero el versículo 15 al 17, ante la segunda pregunta, versículo 15 dice: y vosotros, discípulos míos. Bueno, todo esto dice la gente, pero algo fundamental, algo importantísimo. Me interesa saber quién ustedes están diciendo, qué piensan que soy yo. Y entonces, mis hermanos, encontramos un texto importantísimo, y no solamente esta declaración, sino cosas más que a continuación comentaremos, que nos dan a las iglesias cristianas, digamos como congregaciones alrededor del mundo, pero como iglesia universal, un solo cuerpo de Cristo, nos dan fundamento e identidad. Se levanta entonces Pedro de alguna manera, el texto no dice que se levante, así yo me lo imagino, por la trascendencia de lo que estaba a punto de decir. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque lo que estás diciendo no fue un descubrimiento personal tuyo, no fue algo producto de la observación, incluso de lo que has visto
ser y hacer en mí. Hay algo más trascendente acerca de la revelación del Hijo de Dios. Tiene que venir del Padre. Y tú y yo somos bendecidos y creemos en Cristo Jesús, no porque alguien nos convenció. Alguien hizo la tarea de orar por nosotros, de compartirnos el Evangelio, de llevarnos recursos para entender el Evangelio. Sin embargo, mis hermanos, tuvo que ser el Padre, la obra de Dios, revelándonos de manera sobrenatural, extraordinaria, quién es el Hijo de Dios. Es que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, al igual que Pedro, también eres bienaventurado, eres feliz desde la perspectiva de Dios, porque has entendido por gracia que Jesucristo es lo que decimos tanto los cristianos: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Salvador, tu Señor, tu Redentor, por revelación del Padre. Y eso nos da sustento a la fe cristiana. Por eso un cristiano que entiende esto difícilmente se vuelve atrás. Difícilmente. Porque no le convenció hombre, no fue argumento humano el que le convenció, fue el poder de Dios, el Espíritu Santo iluminándolo. Y por eso Cristo le dice a Pedro estas cosas: bienaventurado. Pero yo pienso, mis hermanos, creo que no será erróneo de mi parte decir que de alguna forma esas palabras también son para ti, para mí. Somos bienaventurados porque el Padre nos reveló, como a Pedro, quién es Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 18: y yo también te digo. Y aquí viene una confusión que ha dado pie a mucha polémica. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Resolvamos algunas cosas. Primero entendamos a qué roca se está refiriendo Jesús, porque es importantísimo lo que Él está diciendo. Él está hablando de una roca sobre la cual la iglesia va a ser fundamento. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de construir alguna edificación? O al menos han observado cómo se hace. Qué importante es cavar hasta encontrar el terreno más sólido, lo más firme, quizás roca, quizás le llaman, creo que discúlpeme mi ignorancia, creo que le llaman el tepetate, ¿no? Yo escuchaba cuando Dios nos hizo el favor, nos dio la gracia de construir una casa, que es la casa de todos ustedes. Claro, es un dicho nada más, ¿verdad? Formal de educación. Pero bueno, es su casa. Yo observaba eso, que hasta que los albañiles tocaron el terreno más sólido, ahí es donde se iban a echar los cimientos. Entonces, ¿a qué roca se está refiriendo Jesús? Porque yo estoy diciendo a usted, y la palabra lo comprueba, y la historia universal también, el respaldo divino, que la iglesia es invencible. No será removida la iglesia porque tiene un fundamento sobre una roca. Vamos a ver entonces cuál es esa roca. Veamos algunos textos de la Escritura. En primer lugar, algunos dicen, hay todo un grupo denominacional que se presenta también como cristiano en el mundo, que dice que la roca es Pedro. Veamos si eso es cierto. En primer lugar, el propio Pedro no se adjudica el título de roca, se lo da a quien corresponde, a Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Estos son textos que le van a ayudar mucho a usted, porque vivimos en una sociedad mexicana que practica mayoritariamente una religión que tiene una postura diferente a la nuestra en este tema. Así que usted entienda muy bien esto que hoy estamos comentando, y le va a servir muchísimo para argumentar su fe y llevar a otros a la verdadera revelación de quién es el Hijo de Dios. Así es que por favor le animo a que siempre registre. Y dice el 6, primera de Pedro 6, 2:6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Principal piedra del ángulo. Esa piedra de ángulo es escogida, es preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es una alusión a una piedra de fundamento. Antiguamente se le conocía piedra de ángulo. Entonces imagínense a Pedro diciendo, si él pensara que en ese texto de Mateo que estamos considerando, él era la roca sobre la cual iba Cristo a edificar la iglesia, es como si Pedro estuviera diciendo, y el que cree en mí no será avergonzado. Usted no va a encontrar jamás ninguna alusión a algo parecido así. Él está hablando de Cristo Jesús.
principal piedra del ángulo. Hace muchos años tuvimos la bendición, y lo fue, de ir a Europa. No a Uruapan voy con cierta frecuencia, pero a Europa, una sola vez en toda mi vida. Y estuvimos en una ciudad en Italia que se llama Siena, y bueno, es precioso, una ciudad medieval, y caminamos por una calle y nos topamos con dos murallas altísimas, quizá de altas como lo alto de este edificio, su techo. ¿Qué tendrá de altura esto? Unos 8 o 9 metros quizás, más o menos. Pues así eran las murallas, dos murallas que convergían, hacían un cuadrangular, una escuadra, y las dos convergían justamente en un montículo de piedra, una roca grandísima. Y entonces yo entendí, dije, esta es la piedra del ángulo. Esta es la roca sobre la cual se sustenta la estructura y la fortaleza de estas dos murallas. Y me acordé de la escritura, me acordé de la Biblia. Ahora entiendo lo que dice la Biblia cuando habla de una roca sólida, fuerte, sobre la cual se edifican cosas para que sean inamovibles. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, versículo 7: para vosotros pues los que creen, Jesús es precioso, pero para los que no creen, y es una implicación de rechazar el evangelio y a la persona de Cristo, la piedra que edificaron la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero a quien rechaza a Cristo, fíjese lo que es Cristo: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque después de la oferta de perdón, salvación, redención, vida eterna, justificación, etcétera, etcétera, ¿qué queda cuando una persona rechaza eso? Queda el juicio, queda la condenación. Por eso en ese sentido es piedra de tropiezo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿quién es la roca? Es Cristo. Otro pasaje, porque esta es una verdad contundente en la Escritura. Primera de Corintios 10:4. Primera Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Esta es una alusión del apóstol Pablo a Israel caminando en el desierto. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo Jesús. Y este es un pasaje bien interesante, no tendríamos tiempo para tratar de comentarlo, pero imagínense que de alguna forma Cristo Jesús estaba en el desierto con Israel y era quien les daba de beber y los sustentaba. Y Pablo hace esa conexión: la roca de la cual bebía Israel para tener vida era Cristo Jesús. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es la roca? Cristo. Y esa roca es inamovible, es inconmovible, es eterna. Veamos Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Él es la roca. Aquí está hablando de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Características de nuestra roca, que insistimos por la contundencia bíblica, es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, nadie más que Él. Un último texto, Primera de Corintios 3:11. Primera Corintios 3:11. Porque nadie puede poner, vamos a leerlo en voz alta este texto. ¿Está acá en pantalla atrás? Adelante, todos en voz alta. Nuevamente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Entonces la iglesia es invencible por una primera razón: porque Cristo es nuestro fundamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia jamás va a desaparecer. Imposible. Lo sigue diciendo el pasaje de Mateo. Regrese a Mateo 16, por favor, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Lo leo nuevamente para captar su atención. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay un juego de palabras interesantísimo. Pedro es la traducción del vocablo Petros, que significa
literalmente piedra, y, sí, dice el texto, y sobre esta roca, y roca es la traducción del vocablo griego Petra, y Jesús está diciendo: yo te digo, Simón, hijo de Jonás, tú eres Petra, no, Petros, eres piedra, ¿sí? Y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Son dos palabras diferentes. Piedra es una parte que fue extraída de la roca. Cristo Jesús está asignándole una nueva identidad a Pedro, una designación de cierto grado de autoridad, una asignación de misión. En esa palabra va implícito todo un mensaje, pero solamente hoy me enfoco a una sola idea: que Pedro no es la roca es Cristo, y que Pedro es una piedra extraída, como todos nosotros, ahorita lo veremos, también lo hemos sido extraídos de esa misma roca. Tú eres Pedro, pero sobre la roca, que es Dios mismo, Cristo Jesús, la iglesia es edificada. Hay otro aspecto importantísimo de la roca como fundamento, y aquí les solicito, póngame mucha atención, porque no es fácil, digamos, entender en una primera revisión del todo lo que le voy a comentar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces no hay duda, la roca es Cristo, el fundamento es Cristo, pero hay otro elemento, mis hermanos, hay otro aspecto de la roca como fundamento, y se refiere a la confesión de Pedro. Ciertamente la roca es Cristo, pero hay un aspecto humano, y ese aspecto humano, obviamente ahí está la dirección del Espíritu Santo, indispensable para que se coloque el fundamento de la iglesia, y es lo que creemos y confesamos acerca de Cristo. Es decir, ¿sobre qué base se constituye la iglesia universal o una congregación como esta? Sobre la fe de nosotros, o mejor dicho, en la fe de nosotros. Si nosotros no creyéramos y confesáramos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no seríamos iglesia, ni haríamos iglesia. Eso no quita la gran verdad de que Cristo sigue siendo roca y fundamento. Pero el que tú y yo estemos aquí reunidos este domingo y en todo el mundo haya miles, quizá millones de congregaciones creyentes en Cristo Jesús, todo eso ocurre y funciona y se da la dinámica de vida de iglesia porque tú y yo y todos los creyentes en Cristo Jesús, por revelación misma de Dios, hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente creído, no es suficiente, hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, al ver esa declaración de Pedro, pero al ver la declaración tuya y mía de algo similar, dice: ok, entonces ese es el elemento fundamental para que se constituya mi iglesia universal, pero cada congregación. Espero estarme explicando en esta mañana. En resumen, la roca es Cristo mismo el fundamento, pero parte o una implicación de esa roca, o mejor dicho, hay otro aspecto de esa roca que es lo que tú y yo hemos confesado acerca de Cristo Jesús. Pues qué fácil está, ¿verdad, Toñito? Solamente decir que Cristo Jesús es el Señor. Consideremos con más detenimiento este aspecto y su importancia. Dice Romanos capítulo 10, pasaje conocido de todos nosotros, espero que lo sea. Romanos 10, del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está hablando el apóstol Pedro. Versículo 9: que si confesares con tu boca ¿qué? Que Jesús es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro en Mateo 16? ¿Qué confesó? Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres. Nosotros, que si confesamos con nuestra boca, lo mismo, que Jesús es el Señor,
y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, resultado, será salvo. Ese es el fundamento de la constitución de una iglesia. Los salvos hacemos iglesia. ¿Quiénes son los salvos? Los que creemos y confesamos que Jesús es el Señor. Ese es el elemento más elemental, perdóname la redundancia, más fundamental de lo que nos hace iglesia. ¿Qué me hace iglesia? Jesús es el Señor. Y no solamente el Señor, Jesús es mi Señor. Y entonces se junta con otro, te identificas con otro, te encuentras con otro que dice lo mismo. Ah, caray, creemos lo mismo, confesamos lo mismo, somos iglesia. Por eso estamos hablando de lo fundamental, no lo único, pero sí el fundamento, sobre lo cual se edifica todo lo demás. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces no es suficiente que alguien diga, es que en mi corazón yo creo en Dios. No, pero ¿qué dices acerca del Hijo de Dios? Ahora, quizás en nuestro contexto cultural actual, el que alguien confiese y diga algo no tiene mayor implicación, porque mañana se va a desdecir. Es que no pensé en lo que dije. Es que ya cambió de opinión. Y eso es válido en la cultura contemporánea, ¿a poco no? Cada quien anda con su verdad. Para ti lo que es verdad, para mí no es verdad. Yo traigo mi verdad, tú traes la tuya. Y hemos hecho la verdad relativa, pero la verdad es absoluta. En el tiempo en que Pablo escribe estas palabras, el siglo I de nuestra era, la era cristiana, el peso de la palabra era importantísimo. La palabra era suficiente para sellar tratos, la palabra era suficiente para saldar pactos, la palabra era suficiente para comprometerte toda tu vida en un proyecto, la palabra. Entonces la persona que está diciendo, creo que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y lo confieso, lo declaro, lo hablo, lo dejo saber. Esa persona, el mensaje era, me estoy comprometiendo con ese de quien digo es el Hijo de Dios, y lo estoy haciendo de por vida. Y sobre todo para la cultura hebrea, porque era tan penado, tan castigado el que alguien hiciera un voto, una declaración verbal y después se desdijese. Por eso, ¿verdad? El libro de Eclesiastés nos dice, mira, mejor si vas a hacer un voto a Dios, cúmplelo. Si no lo piensas cumplir, mejor no lo hagas, porque es mejor que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Sí? Y a nosotros quizás nos cuesta trabajo entender la trascendencia de una confesión y una declaración, pero una persona que decía en el contexto de persecución del Imperio Romano contra los cristianos, creo que Jesús, y lo decía, lo verbalizaba, lo promulgaba, creo que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto es mi Señor, no solamente lo creo, sino quiero que lo sepan. Era trabar un compromiso que la gente, la sociedad veía. Y entonces esa confesión tanto es un elemento para la salvación, pero también es una demostración de la salvación. Si ahorita me presentara delante de usted y dijera, yo soy experto, soy neurocirujano, y ahorita se nos desmaya una persona y se golpea la cabeza, y a ver, usted que dice que es neurocirujano, a ver, revísemelo y prescribe inmediatamente algo a favor de él. Yo que me ostenté como neurocirujano, más me vale demostrar que lo soy en una situación de este tipo, ¿a poco no? Y si la cosa deriva en el hospital e ir a una cirugía y me dicen es el único cirujano porque dice que él es, imagínense yo ahí operando el cerebro de la persona, haciéndole una trepanación, se dice, cuando rompen el hueso de el cráneo. Más me vale demostrar que hay congruencia entre lo que yo he dicho y lo que estoy haciendo. Traslade esta idea al cristianismo. Si yo he confesado que Jesús es el Señor, esa declaración la ha tomado Dios, estoy comprometido con esa declaración, pero escuche muy bien, más me vale demostrarlo. Y es lo que está pasando con este versículo. El apóstol Pablo da por hecho que la persona que ha confesado en Cristo Jesús se ha atrevido a hacerlo porque lo ha creído en su corazón, pero está trabando un compromiso de vida a través de esa declaración. ¿Me expliqué en este punto, mis hermanos? Entonces el fundamento de la iglesia sobre el cual descansa nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, es en primera instancia y fundamentalmente Jesús es la roca sobre la cual la iglesia se fundamenta, pero es necesaria
mi declaración, mi confesión, como hizo Pedro, como tú y yo hemos hecho, de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Redentor y Salvador de mi vida, y trabo un compromiso de vida con ello, como hijo y como hija de Dios. Qué bendición. ¿Sabe qué? Entender esto nos hará cristianos de convicción y cristianos de compromiso, no maleables ni volubles. ¿Están muy serios, mis hermanos? ¿Estamos aprendiendo algo o afirmando cosas? Entonces la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es invencible, en segundo lugar, porque Cristo la edifica y la guarda. Porque Cristo es quien la edifica y la guarda. Ya dijimos, en primer lugar, Cristo es su fundamento, Cristo es la roca. Pero no solamente Él es el fundamento, también es el que la hace crecer, la hace avanzar y la sostiene. Dice: edificaré mi iglesia. Sigo en el versículo 18 de Mateo 16. ¿Quién edifica la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Él dice: mi iglesia, mi iglesia. Y por cierto, las puertas del Hades no podrán contra ella. Hades, Hades, hebreo Seol, griego Hades, significa la muerte. Era el lugar donde iban los muertos. Después hay algunas implicaciones y connotaciones referentes al infierno, pero el significado más básico y elemental es el lugar de la muerte. Por extensión, el reino de la muerte. El peor enemigo que acaba con el hombre es la muerte. ¿Qué fue lo primero que pasó en el Edén cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué entró? La muerte. De cierto, perecerán, morirán. Pues el poder máximo que destruye al hombre no puede contra la iglesia. Imposible. Aquí está el sustento. Jesús dijo: y las puertas del reino de la muerte no van a poder contra ti, iglesia. Y hay dos sentidos de puerta, según lo queramos ver. La puerta sirve para entrar, sirve para salir también, ¿verdad? Y en cierto sentido, me gusta más esta idea, que cuando dice Jesús: y las puertas de la muerte, iglesia, no te van a poder contener. Entonces no se trata tanto que la muerte me conquiste, no me va a conquistar, porque la iglesia es invencible, porque Cristo Jesús se le ha dado vida y la muerte no puede con esa vida. Pero más bien, mis hermanos, estamos aquí en esta tierra para invadir el territorio de la muerte, y por la obra de la palabra y del Espíritu Santo se han trasladado del reino de la muerte al reino de Jesucristo las personas que ganemos para Cristo Jesús. Ahí dijo: gloria a Dios, amén. Somos trasladados del reino de las tinieblas, reino de muerte, al reino de Jesucristo, del Hijo de Dios, por la obra de Jesucristo. Y en esa labor estamos tú y yo, porque tú y yo somos los que, cuando predicamos la palabra de Dios a alguien, le estamos dando la posibilidad de que entienda quién es Dios y su oferta de salvación. Si nosotros nos callamos y nunca nadie le habla a esa persona de Cristo Jesús, está retenida en la muerte. Y escucha muy bien, tú y yo de alguna forma somos corresponsables con eso. Si tuve la oportunidad, si Dios me dio la oportunidad, si tengo el tiempo y tengo el recurso para llevar a alguien, al menos decirle que Cristo lo ama, que Jesucristo es el Señor, que murió por él en la cruz del Calvario, gloria a Dios que lo hagamos. Pero si yo puedo hacerlo y no lo hago, esa persona queda retenida en el reino de la muerte. Y no quiero pensar, hay mucho sustento bíblico, no tengo tiempo para desarrollarlo, lo que eso significa cuando un día estemos delante de Dios y nos pida cuentas por eso. Por eso, cuando tengas oportunidad, cuando esté la circunstancia, habla, no calles. Es más, mejor hagámosle caso a Pablo, ¿verdad? Él dice: a tiempo y fuera de tiempo, insta, exhorta, predica el evangelio. No, pues ¿cómo crees si se va a ofender? No es el momento, no es lo apropiado. Es que él tiene su forma de pensar, yo tengo la mía. Yo respeto cultura anticristiana, en el sentido de que nos impide hablar con libertad y autoridad la palabra del Señor Jesucristo. Así es que la iglesia de Jesucristo es invencible porque Cristo la edifica, pero Cristo la guarda. No va a morir, no vamos a morir. Tú y yo tenemos salvación y vida eterna, ya no vamos a morir, mis hermanos.
Entonces, cuando me estén velando y sepultando, ¿qué es lo que ocurrió? Fue meramente un trámite, como el que hacemos cuando vamos a sacar el pasaporte u otro documento. Es un trámite, pero yo ya sé quién soy, a quién pertenezco y a dónde voy. Yo pertenezco al reino de la vida. Yo tengo la vida indestructible, es la vida de Dios en mí. La iglesia es invencible, mis amados, porque Cristo la edifica y Cristo la guarda. Hablando de un edificio, Jesús dice: yo edifico mi iglesia. Es una alusión clara a un edificio y es una manera de referirse a la iglesia o al templo antiguo donde Dios habitaba. Veamos algunas cosas que creo que van a servirnos mucho. Idea: edificio. Piensa por un momento, edificio. Cristo está edificando una construcción. Esa construcción es la iglesia. Pero el concepto de edificio y construcción donde Dios habita tiene su origen en el Antiguo Testamento. Primero veamos un texto del Nuevo, Primera de Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Qué es lo que está construyendo Jesús? Él habla de la edificación de la iglesia. Primera de Timoteo 3, 14 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. Por cierto, la iglesia, columna y baluarte o resguardadora de la verdad. ¿Qué responsabilidad tenemos, mis hermanos? Por eso a mí como pastor en la iglesia me interesa muchísimo y a veces le puedo yo cansar y no sé qué le provoca el que yo le insista tanto que usted sea, por favor, se lo suplico, se lo ruego, y en la iglesia hacemos creo que un esfuerzo importante en esa dirección, que usted conozca bien la palabra de Dios. Porque aquí claramente dice que la iglesia de Cristo es columna de la verdad. Que es una columna, es un sostén. Y que es un baluarte, es un resguardo, es algo que protege. Entonces imagínense qué responsabilidad se nos ha asignado de parte de Dios, que la verdad esté siempre bien sustentada, bien sostenida, pero también bien resguardada. Y si no conozco la verdad de entrada, ¿qué sostengo y qué guardo? Pero ve la identidad que nos da el Señor en su palabra. La iglesia es casa de Dios. Dios siempre quiso habitar entre nosotros. En el huerto del Edén, dice ahí en el capítulo 3, no lo busque, en Génesis, que el Señor se paseaba en el huerto. ¿Y quién estaba en el huerto? Adán y Eva. Dios siempre ha querido manifestar su presencia, estar entre nosotros. Esa condición se perdió por el pecado de Adán y Eva, pero pasado el tiempo el Señor permite al pueblo de Israel, con el liderazgo de Moisés, que se levante un tabernáculo, una tienda de telas, de maderas, etcétera, que tenía dimensiones parecido a esto, no era muy grande. Y ahí Dios prometió algo: ahí yo voy a hacer tabernáculo, ahí voy a habitar en medio de ustedes. Y su manifestación era incluso visible a los ojos. Y dicen que registra la escritura que en el lugar de más adentro, en ese tabernáculo, había una especie de nube especial, sobrenatural, que le llamaban la Shekinah, que era una manifestación visible de Dios. Después también el Señor se manifestó con una columna de fuego y una nube también, ¿verdad? Que veían, es decir, ahí estaba la presencia del Señor. Y hay algo bien bonito que le quiero decir acerca del templo de Dios, del tabernáculo de Dios y de la presencia de Dios. No lo busque por favor. Pero en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, se nos viene narrando y otros más capítulos cómo terminó de construir un templo Salomón. Entonces la tienda de Moisés estaba siendo ahora sustituida por un edificio más estructurado, más fuerte, más grande, hecho por Salomón, donde Dios también prometía: ahí voy a estar yo con ustedes también. ¿Sí? Y me encanta una figura, o no una figura, sino una expresión de Dios acerca de lo que Él quería hacer con su presencia en esa casa de Dios. En aquel tiempo, ese edificio de materiales físicos; en el tiempo actual, nosotros, la casa espiritual de Dios. Miren, creo que vale la pena
no resisto la tentación de compartirle esto. Espero que a alguien le bendiga. Vamos todos rápido a Segunda de Crónicas, capítulo 7, para que vea algunas implicaciones de lo que significa presencia de Dios entre nosotros. Si en el tiempo antiguo, en ese templo que hizo Salomón y que acabó destruido, fíjense lo que Dios ha prometido. Vaya por favor a Segundo de Crónicas, capítulo número 7, versículo 15 y 16. Segundo de Crónicas 7, 15 y 16. Ha terminado de construir el templo, ese santuario Salomón, para que allí habite Dios. Y mire de las cosas que Dios le dice a Salomón y al pueblo. Ahora, ¿está conmigo acá? ¿Sí? Fíjese, esto es bien bonito. Repito, le va a bendecir, estoy seguro que le va a edificar. Dios le dice a Salomón: ok, ya hiciste la casa. Y Dios empieza a hacer promesas respecto a esa casa, acerca de su presencia. Pero algo que a mí se me hace sobresaliente es estos dos versículos. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cree que Dios ya cambió de opinión? No, ahora somos también nosotros la casa de Dios espiritual. De hecho, en cierto sentido, la perfecta casa espiritual de Dios es la iglesia. Versículo 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa. En aquel tiempo era la casa física, ahora somos nosotros, la iglesia. Para que esté en ella, en mi casa, habla Dios, mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre. Ojos, oídos, corazón de Dios entre nosotros, mis hermanos, para siempre. Esa es la trascendencia de entender que somos la casa de Dios. En el tiempo antiguo la casa de Dios se hacía con materiales. No lo busque, pero las piedras principales con las cuales se construyó el templo de Salomón eran piedras, mis hermanos, que se cortaban de montes y lejos del templo de la construcción. Ahí les daban forma y las pulían y daban los tamaños. Y ya cuando llegaban al templo para ser construido, para ser usadas, estaba prohibido que usasen cincel, martillo. No tenía que haber ya nada que se le hiciera a esa piedra, ni ningún ruido. Entonces, tal cual se formaba la piedra, se incrustaba en el templo y se edificaba el templo. Fue una cosa fabulosa, una obra de ingeniería tremenda. Claro, estaba la dirección del Señor, ¿sí? Entonces, en el tiempo antiguo los materiales eran físicos, pero eran materiales perfectos o casi perfectos. Ahora los materiales para edificar la casa de Dios, que es la iglesia, ¿cuáles son esos materiales? ¿Qué está usando Dios para edificar su edificio, que es la iglesia? Donde Él quiere habitar en ese edificio, en esa casa. Los materiales somos tú y yo, somos personas. Así lo explica también el apóstol Pedro. Vaya rápido a Primera de Pedro 2:5, ya estoy por terminar mi mensaje. Primera de Pedro 2:5. Esto es para la iglesia. Vosotros también como piedras vivas. Como piedras vivas. ¿En qué está pensando Pedro? En una edificación. Piedras vivas, ya no son las piedras de la cantera antigua, de donde se extrajeron las que construyeron, las rocas que construyeron el edificio de Salomón. Ahora somos tú y yo. Somos las piedras vivas que conformamos el edificio de Dios, la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, la iglesia, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Voltea a ver el que está a tu lado, por favor. Dile: tienes cara de piedra, pero piedra viva, usada para la edificación de la iglesia. Tú eres muy importante, eres muy importante. Ojalá lo entendiéramos todos, ¿verdad? Eres importantísimo. Juegas un rol fundamental y crucial en la edificación de la iglesia, porque eres una piedra viva a los ojos de Dios. Y tú tienes un lugar asignado. ¿Cuál será tu lugar?
tapar un agujero, darle más fuerza a un muro, embellecer una pared. Tú eres bendición para el resto de tus hermanos. ¿Y saben qué? Las piedras aisladas no sirven para nada, sirven solo para decorar, ¿verdad? Conozco una persona que le encanta comprar piedras de todo tipo y tiene decorada su casa con un montón de piedras. Pues son solo para decorar. No, mis hermanos, tú y yo no fuimos constituidos en esta identidad como piedras vivas, solo como decoración. Somos indispensables en la edificación de la casa de Dios. Así debemos caminar en la vida como cristianos, con valor y con la dignidad que la Escritura nos da. Pero la iglesia de Jesucristo es invencible, último punto, porque tiene la autoridad de Jesucristo. La iglesia es invencible porque tiene la autoridad de Cristo. No tomaré mucho tiempo en este tema porque es parte de la serie que estamos desarrollando, la autoridad del reino, por implicación la autoridad de los cristianos. Solamente diré algunas cosas y por último, regresando por favor a Mateo capítulo número 16, versículo 19. ¿Lo leemos en voz alta? ¿Me acompaña? ¿Sí? Mateo 16, 19. ¿Cuántos ya lo tienen? Si no, acá en pantalla, adelante todos juntos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otro pasaje controversial que tiene múltiples, digamos, opiniones, no interpretaciones, porque interpretación pues debe haber solamente una, o interpretaciones, digamos, no necesariamente correctas, pero pues debe haber una sola, ¿no? ¿Sí? Preliminarmente le adelantaré algunas cosas. Será un texto que yo retomaré la próxima semana, porque estamos hablando también de la autoridad del reino y la autoridad de la iglesia, de los creyentes. Pero el versículo 19 alude a dos cosas bien importantes a entender, al menos en un nivel básico, para a partir de ese entendimiento construir otro conocimiento adicional. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y el problema ha sido cómo interpretar esa expresión, llaves. Y apelando a un principio hermenéutico de interpretación bíblica, tenemos que usar la Biblia para tratar de interpretar. Y después de usar la Biblia, lo más estrictamente que se pueda, usar aspectos culturales del tiempo en que fue escrito esto. Y tenemos que fusionar los dos y ver si hay congruencia. Bueno, en primer lugar, usando la Biblia, el uso de llaves en la Biblia es diverso, pero el más importante es autoridad. Por eso dice el libro de Apocalipsis, Jesús respecto a la muerte dice: tengo en mis manos las llaves de la muerte, o sea, tengo autoridad sobre la muerte. Más adelante en el Apocalipsis dice acerca de Jesús que él tiene también las llaves de David, y lo que implicaba David era el gobierno. Entonces, llaves en primera instancia, bien bíblicamente hablando, bien significa autoridad. Pero también hay una alusión en el profeta Isaías a un personaje, olvidé su nombre, no lo busqué, no es necesario en este momento, al menos no en este momento saberlo. Un personaje a quien se le encarga ser mayordomo del templo de Dios, y a ese personaje se le dan las llaves, como tienes autoridad en el templo y tienes acceso para administrarlo. Pero la idea sigue entonces siendo la misma. Es la autoridad que un mayordomo tiene para administrar algo de otro. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿No lo confundo? Autoridad, llaves. Pero también el uso cotidiano de toda la vida. ¿Qué hacen las llaves? Abren y cierran. Y creo que podemos unir todas las ideas y sacar algo útil para nosotros. Entonces, ¿qué serían las llaves? Las llaves, mis hermanos, son los recursos divinos que Dios nos da a la iglesia, a los creyentes, para que en su nombre
dejemos entrar, o lo contrario, a las personas al reino de Dios. El primero que usó las llaves, el personaje aludido, es Pedro. Y él fue el primero que proclamó la verdad de Dios a una comunidad judía para que, creyendo en Cristo Jesús, entraran al reino de Dios, el día de Pentecostés. Fue el primero que usó las llaves con la predicación de la palabra. El uso de las llaves es ese, predicar la palabra es el más adecuado. Es la autoridad que Dios le da a la iglesia para predicar la palabra. ¿Cuál es la autoridad? La encomienda de Cristo Jesús de predicar la palabra. Al predicar la palabra, mis hermanos, le estoy abriendo la puerta del reino de los cielos a una persona que eventualmente cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si yo no comparto la palabra de Dios, si no uso esas llaves, ¿qué estoy haciendo? Estoy cerrándole la oportunidad a la persona de que por creer en Cristo Jesús ingrese al reino de los cielos. ¿Se da cuenta del poder que tenemos los cristianos? Y de noche voy a abundar más en este tema porque es un pasaje que hay que extraerle mucho y vamos a ir delimitando lo que sí significa, lo que no significa. Es más complejo el tema de atar y desatar. Porque ahora usted va a encontrar en las redes sociales una tendencia muy popular, ¿verdad? De que los cristianos podemos atar bendiciones sobre tu vida o desatar bendiciones sobre tu vida. Eso no es cierto. ¿Lo ha escuchado seguramente? ¿Verdad? Atar a Satanás, hermano, si tuviéramos la capacidad de atar a Satanás, el mundo viviría feliz. Un día me invitaron, lo digo con respeto, porque no va a llegar el video un día a esta persona. Me invitaron, yo fui como presidente de una alianza de pastores en la ciudad, y un día vino un ministerio bien importante de otro país, y ¿saben qué querían hacerme a mí? Como representante de los pastores de la comunidad. Querían subirme a un helicóptero con unas cubetas de aceite ungido para rociar en todo el valle de Toluca, para atar los demonios en Toluca. ¿Qué cree que hice? Subirse al helicóptero y conocer la ciudad, qué bonito, ¿no? Pues obviamente no me... Oiga, si yo tuviera la capacidad, a ver, aquí vemos el número que seamos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a atar los demonios choriceros que afectan a la ciudad de Toluca. Si pudiéramos hacerlo, mis hermanos, qué padre. Atar significa otra cosa. Desato las bendiciones de Dios sobre tu vida. Son excesos, mis hermanos. No dudo que estén bien intencionadas las personas que hagan eso, ¿verdad? Porque quiere que Dios lo bendiga, pero no es la manera y no es la expresión correcta. ¿Me estoy explicando? Atar significa simplemente hacer o aceptar de parte de Dios o validar con el sustento de Dios y su palabra que algo es lícitamente correcto para ser hecho en la iglesia. Y desatar sería, no lo estoy diciendo bien, atar es literalmente, atar es prohibir, desatar es permitir. Gracias. Entonces Dios le ha dado a la iglesia autoridad, capacidad para que con la dirección del Espíritu Santo y usando la palabra de Dios correctamente podamos permitir o lo contrario, cosas en la dinámica de la iglesia. ¿Cómo cambian las cosas ya, verdad? Entonces, ¿qué le vamos a hacer al chamuco? ¿Que haga y deshaga toda su vida? No, la Biblia dice dos alusiones en la Escritura: Jehová te reprenda, Satanás. Yo puedo hacer eso. Y eventualmente, ¿por qué no? Creo que es válido también nosotros reprender demonios, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuántos han orado por endemoniados? ¿No? ¿Nadie? ¿Pero conocen alguno que otro? A lo mejor vives con él. No se crea, no se cree. Bueno, muchos cristianos hemos vivido esa experiencia y no hay fórmulas, ¿verdad? Pero es común, yo he escuchado y lo he hecho, ¿verdad? Demonio que esté ahí afectando, cuando Dios te da discernimiento, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús sea reprendido, etcétera. Pero no podemos hacer de eso una doctrina y una teología. Tenemos que ser muy puntuales en el uso de la Escritura, porque de ahí deriva nuestra autoridad. Así es que, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo es invencible, en primer lugar porque Jesucristo es su fundamento. La iglesia de Jesucristo es invencible porque
¿No anotó? Porque Jesucristo es quien la edifica y la guarda, ¿verdad? ¿Cuáles son los materiales de construcción de la casa espiritual de Dios? Nosotros los creyentes. Y en tercer lugar, a la iglesia se le ha dado la autoridad derivada de Cristo para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Lo que implica que las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra nosotros.